Bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a los de la transmisión. Gracias a Dios estamos aquí. Es solo por la gracia de Dios que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Pues todos de pie vamos a orar para el servicio dominical. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Y gracias porque estás en el trono y estás en control de todo. Señor, muchas veces no entendemos las cosas o no entendemos tus caminos, pero eres confiable, 100%. Tu voluntad siempre es lo mejor. Señor, tu bondad, tus misericordias nunca fallan. Y te doy muchas gracias por mis hermanos aquí reunidos y los que están conectados en vivo, y los que se van a conectar, los hermanos que van a llegar. Te pido, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, por favor, que nos limpies de todo maldad. Y, Señor, que no haya ningún estorbo por lo que quieres hacer hoy. Te pido que uses los cantos para que te alabemos de corazón y por medio de una vida de santidad. También, Señor, que hables por medio de tu palabra, por favor, Señor, y por el predicador, y, Señor, que sea una excelente exposición de tu palabra para tu gloria y honra. Gracias te doy, Señor, por todo eso, y te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir parados. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Y vamos a cantar, vamos a seguir alabando a Dios. Entonces invito a los miembros del grupo de alabanza que pasen, por favor. Gracias. Hola, buenos días, hermanos. Así como están de pie, ve buscando en tu Biblia Efesios 2, libro de Epístola de los Efesios, capítulo 2, y te invito a que me acompañes con tu vista ahí. Te voy a dar lectura de los versículos 3 al 5, Efesios 2, 3 al 5, y dice así la palabra de Dios, refiriéndose a los efesios, pero también a nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con base en esa maravillosa obra, por gracia, gratuitamente, entonemos al Señor estos cantos, alabémosle con el honor que Él se merece, la gloria que Él se merece. Acompáñanos, Señor. Mi alma divina gracia yo
Vamos a entonar este himno que se llama Todas las promesas. Y quiero que enfoques precisamente tu mente, tu corazón, en que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas reveladas en su palabra. Esta semana seguramente nuestros hermanos, en especial nuestro pastor, nuestro hermano Choc, nuestra hermana Carla, han visto la fidelidad del Señor. Estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro de que tú la has visto en las pruebas, en las dificultades. Y entonces entona con gozo este himno que dice todas las promesas. Amén. Amén. Sus promesas confiaré, grande
gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero comentarles, la mayoría de ustedes saben que este miércoles pasado metieron en nuestra casa y robaron cosas. Estamos bien, gracias a Dios. No estábamos cuando entraron. Estábamos aquí en la iglesia en un estudio bíblico y regresamos a la casa para encontrar las puertas abiertas y las luces encendidas. Y en ese momento sabíamos que habían entrado a fuerzas en la casa y llevaron cosas. Fuimos, Carla fue con algunos hermanos al MP para levantar la denuncia y los hermanos respondieron muy bien. Carla les mandó un texto y muchos llegaron y la verdad nos sentimos muy apoyados. Oraron por nosotros, sentimos su amor y bueno, como comenté a algunos hermanos, lo que nos duele no es tanto la pérdida de las cosas, porque esas pueden ser recuperadas. Lo que nos pega más es la sensación de vulnerabilidad, que somos vulnerables, la falta de privacidad y seguridad. Y eso es lo que Dios está trabajando en nosotros. Las cosas, pues, tenemos que soltarlas, ¿no? Son de este mundo y cuando nos vamos, que puede ser pronto, ¿verdad? Si Cristo viene pronto, pues no vamos a llevar nada de eso con nosotros. Es temporal y, bueno, al final de todo es de Dios, ¿no? Esas cosas, el dinero y otras cosas de valor no eran de nosotros. Así que un hermano llegó el día siguiente y nos ayudó a poner nuevas chapas y más seguridad. Vamos a ver más lo que Dios quiere que hagamos. Y aunque tenemos seguridad y protección, pues sabemos que si estos ladrones quieren entrar, ninguna cantidad de seguridad les va a detener, ¿verdad? Les va a parar, porque si quieren entrar, van a entrar de una manera u otra. Y como dice Dios en su palabra, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es Salmo 127, 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, nuestra confianza está en Dios, ¿no? Tenemos precauciones lo más que podamos, pero nuestra fe está en Él, no en las protecciones. ¿Sí? Entonces, ora por nosotros. Gracias por el apoyo. La verdad, hermanos, nos sentimos muy amados, bien apoyados, acompañados, y eso nos ha ayudado bastante. Gracias a Dios por ustedes. Y muchos de ustedes no podían estar con nosotros en este mero día, pero nos mandaron textos y mensajes y llamadas. El día siguiente llegaron varias personas a la casa para ver si estábamos bien y oraron por nosotros. Y gracias a Dios vemos que esa es una familia y en este momento unida, ¿no? Es lo que queremos, una iglesia unida, ¿verdad? Entonces vimos el amor de Dios por medio de ustedes. Así que ora por nosotros, ora por la recuperación de nuestra seguridad y privacidad, la confianza en nosotros, ¿no? Cuando estamos fuera de la casa no queremos estar pensando, estaría bien la casa, ¿verdad? Y no sé, algunos de ustedes han pasado lo mismo y entonces ya te entendemos. Entonces ora por eso. Y Dios es bueno. Avisamos a nuestros hijos y a nuestros pastores, a mis suegros y la familia de mi esposa. Y sabemos que hay un gran equipo de hermanos orando por nosotros, ¿sí? Y pues queremos ser un testimonio. Aparte del hecho que si Dios no está cuidando la casa, ninguna cantidad de protección la va a proteger, ¿verdad? Pero si Dios está velando la casa, nadie va a entrar, ¿verdad? Entonces,
pero quiero que veas que si ves fuerza en nosotros, si ves que somos muy fuertes, no es nuestra fuerza, hermanos. No es porque somos muy fuertes y comprometidos y muy fuertes en Dios. No, es Dios que trabaja en nosotros. Sí, somos fuertes en Dios, pero somos tan débiles como cualquiera. Es Dios que está trabajando en nosotros. Entonces quiero que veas que es Dios que nos está dando la fuerza y la fortaleza, no nosotros. Entonces no digan, Chuck y Carla son muy fuertes, son muy firmes y con mucha fortaleza. Es Dios. A Él sea la gloria, ¿no? En todo eso. Entonces estamos aprendiendo las lecciones que Dios quiere enseñarnos y seguramente va a haber más adelante, pero queremos ser el testimonio. Es un shock, ¿no? Pero Dios todavía está en el trono y está en control. Entonces, muchas gracias, hermanos, y gracias de antemano por las oraciones y el apoyo. La verdad, nos sentimos muy bien. Muy bien. Pues tenemos una familia que tiene una niña que es un poco más de un año, ¿verdad? De edad, creo que año y 4 meses, 3 meses, algo así, 4 meses. Y ellos quieren presentar a su niña, entonces voy a pedir a David y Jessica y su hija Catalina. Y si quieren pasar todos los niños, está bien, no hay problema. También voy a pedir a Miguel que nos acompañe y también a Esteban, por favor. David y Jessica y su familia llegaron con nosotros hace casi 2 años, ¿verdad? Un poco menos de 2 años. Y gracias a Dios, Dios los trajo, han ido al seminario, están capacitados. Muchos de ustedes han oído a David predicar y a Jessica cantar, y pues han sido una bendición a nosotros. Ellos tienen 4 hijos. El mayor es Eleanor, que acaba de cumplir 6, ¿verdad, Eleanor? Y luego Pablito, que tiene 4, ¿verdad? Y Juanito, aquí, que tiene 2, y Catalina, que cumplió 1 año en julio, ¿verdad? Fue en julio. Entonces, queremos presentar a la niña Catalina. Es una dedicación o presentación enfrente de nosotros. David y Jessica están aquí para dedicar a su hija. Ellos quieren presentar a su niña delante de Dios y nosotros. Quiero que me acompañes a Efesios 6:4. Vamos a ver algunas cosas. Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Están ahí, hermanos? Efesios 6:4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, un mandato de Dios por medio del apóstol Pablo, y diría algunos mandatos a los padres, y no provocarlos a la ira. Y hay muchas maneras que podemos provocar a nuestros hijos a la ira, pero quiero que veamos más la segunda parte, que dice que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la tarea que David y Jessica tienen es criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina habla de una persona al dominio propio y una mente sana. Si solo puede hacer eso por medio de la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. No hay mejor manera.
Ningún programa de psicología o sociología nos puede enseñar estas cosas que Dios quiere. Solo la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios que tiene el poder para transformarnos, ¿no? Y eso es donde está nuestra confianza. Entonces, el mandato es criar a los niños en la disciplina, dominio propio y una mente sana. ¿Sí? Y no solo es para ellos, porque ellos tienen que poner el ejemplo, ¿verdad? Los padres tienen que poner el ejemplo. ¿Qué caso tiene si están enseñando eso a sus hijos y no lo están llevando a cabo? Eso se llama hipocresía, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que poner el ejemplo y luego enseñar a sus hijos, como ustedes también que tienen hijos, lo mismo, no importa qué edad tienen. Y luego amonestación del Señor. Quiere decir, habla de enseñanza, ánimo, corrección. ¿Sí? Seguimos a Dios porque Él nos llamó, Él nos amó y nos salvó. ¿Sí? Y eso es su voluntad. Así que la tarea de cada padre, en este caso David y Jessica, es enseñar a sus hijos, inculcarles las cosas de Dios. ¿Sí? Una mente sana, dominio propio, obedecer y honrar. Obedecer, hay que enseñar a los hijos a obedecer y honrar. ¿Sí? Otro versículo dice que los niños deben dar honra a sus padres. Y es lo que vemos hoy en día, hay muy poca honra de parte de los niños o hijos a sus padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Menosprecio, desprecio. No, Dios quiere que haya honor. Si no importa si los hijos son adultos, deben de ser así. ¿Sí? Y a ti también, a sus padres, si todavía tienes tus padres en vida. Entonces, eso es una bendición para la niña Catalina, ¿verdad? Y una dedicación a los padres para que crían, para que enseñen a sus hijos, en este caso Catalina, en el camino del Señor. Y si, no tengo duda que lo van a hacer, lo están haciendo, y con el poder de Dios lo van a seguir. Sí, entonces, David y Jessica, les encomendamos que sigan criando a su hija, en este caso Catalina, en la disciplina y la amonestación del Señor. Así les dedicamos a la niña y a sus padres a esta tarea. Amén. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esta tarea? Sí. Sí, amén. Amén. Bien. Y también tú y yo tenemos esta tarea de ayudarles y apoyarles. Eso es su tarea principalmente, pero tenemos una parte, porque somos una familia, ¿verdad? Así que todos tenemos una parte. Y lo que puedes hacer en primera instancia es orar por ellos. ¿Sí? Así, entonces, vamos a orar. Y voy a pedir a Miguel, por favor, si quieres orar por David y Jessica y Catalina, por favor, y después Esteban. Me gustaría decir un versículo que llama mucho la atención y que es cierto, ¿no? Que está en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por esta familia, Señor, que eres tú, Señor, quien nos ha escogido, Señor, que es por ti que ahora están aquí, Señor. Gracias por este deseo que ellos tienen de instruir a sus hijos en tu camino, Señor. Guíalos, Señor, ayúdalos, Señor, a que lo puedan hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Dales, como decía el pastor, Señor, que sin que tú estés en ellos, Señor, sin que nadie va a poder dar ese tipo de enseñanza, no solamente tú, y a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdale, Señor, guíale, Señor, a ser esos padres, Señor, que tú quieres. Que sus hijos, Señor, en este caso también Catalina, sea la hija que tú quieres, Señor, por favor. Trabaja en sus corazones, por favor, Señor.
Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder poner esto en tus manos, Señor. También que nosotros como familia estemos orando por ellos, Señor, por favor. Que esta sea una de nuestras oraciones, Señor. Que esta niña crezca en tu amor, Señor, y cuando sea tiempo, Señor, se rinda ante ti, Señor, y nazca de nuevo, por favor. Te damos gracias, Señor, porque los encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hola hermanos, buenos días. También me gustaría que si me puedan acompañar por favor en el Salmo 22, 9 al 10. Muy importante también es siempre recordarnos que Dios no es un Dios que no está pendiente de nuestras vidas. Él está y seguirá estando pendiente desde la creación, cuando empezamos estando en el vientre de nuestra madre, hasta el último día en que Él nos llama a su presencia. Y es muy importante siempre tenerlo muy presente, hermano, porque a veces pasamos desapercibidos todas estas promesas. Estábamos cantando hace rato que Dios tiene promesas para nosotros, y es maravilloso saber que Él está pendiente de nuestras vidas desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta que Él nos llama a su presencia. Vamos a leer el Salmo 22, del 9 al 10. La palabra del Señor dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres ¿quién? Mi Dios. Alabado sea tu nombre, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por el día de hoy, Padre, gracias porque tú eres poderoso, tú nunca cambias, Padre, tú eres el creador de absolutamente todo, Padre. Tú eres quien controla hasta la más mínima célula, Padre, hasta las más grandes galaxias. Padre, este día te queremos dar gracias, Padre, por la vida de mi hermano David, por sus hijos, por su esposa Jessica, Padre, por Catalina. Gracias, Padre, porque hoy día están presentando como familia, Padre, pero también están presentando delante de ti, Padre, como padres que están llevando a sus hijos, Padre, están llevando a la familia, enseñarles sus estatutos, Padre, tu palabra, y sobre todo, Padre, ese temor que tenemos que tener hacia ti, Padre. Gracias por su vida. Te pido, Padre, que los sigas bendiciendo, Padre. Te pido que a David y a Jessica les sigas dando fuerzas, Padre, para que sigan en tu camino. Y gracias, Padre, porque sabemos que en la congregación debemos estar con ellos, debemos seguir orando, Padre, y sabemos que debemos apoyarlos porque somos una. Todo esto te lo pido, Padre, por aquel que tomó mi lugar, por aquel que llevó nuestros pecados, Padre, y por eso tenemos ahora comunión contigo, y te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Qué alegre, ¿no? Una familia dedicada a los propósitos de Dios. Muy bien. Entonces, apóyales, hermanos, ora por ellos. No se olviden de la colecta para los necesitados. Tenemos dos familias, Esteban y su familia y Julio y su familia están encargados de la colecta para las despensas. Ahí es Esteban, ya oró, y ahí está atrás Julio y Adén. Entonces, por favor, estamos colectando cosas que no van a echar a perder. Y pues, si tienes algo que quieres contribuir, los domingos, por favor, traen estas cosas aquí a la iglesia y entréguelos a ellos. Ellos están organizando eso. Muy bien, hermanos. Pues gracias a Dios por su voluntad, ¿no? Y yo espero que Cristo venga en esta semana. ¿Qué tal? ¿Quieres que venga en esta semana? Yo sé
sí, no solo por sacarme de apuros, pero porque sería lo mejor, ¿no? Como Pablo dijo, vivir es Cristo y morir es. Y es difícil tener esta mentalidad, ¿no? Porque no viene naturalmente, solo por el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Pero es una verdad, ¿no? Entonces voy a despedir a las maestras y a los niños a sus clases, por favor. Y al punero. Muy bien, hermanos, pues pongan atención, vamos a pasar al tiempo de la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Pues voy a invitar a mi hermano David que pase, por favor, y que Dios lo use. No se preocupen, no es muy seguido que estamos apoyando ahí en la alabanza y bueno, ahora fue la presentación de Katy y también me toca predicar. Pero te invito a que nos centremos en lo más importante, que es nuestro Señor, su palabra, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos 16, del 9 al 20. Marcos 16, del 9 al 20. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el pasaje y después vamos a orar. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque eres fiel y bueno, Señor. Y en primer lugar, Señor, porque podemos confiar en tu palabra, Señor. Porque podemos confiar, Señor, en que tenemos tu escritura, Señor, lo que tú quisiste revelarnos, Señor, en estos libros, en estas traducciones que nosotros tenemos. Y hoy vamos a ver, Señor, un pasaje que es difícil, Señor, de tratar, pero que a la luz, Señor, de las verdades que tú nos muestras en la misma palabra, y a la luz de la investigación de muchos hombres que tú has usado, Señor, podemos llegar a una conclusión con respecto a esto, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has
guardado, nos has cuidado, nos has protegido en esta semana, aún a pesar de tantas circunstancias, Señor. Tú has sido fiel, y igual que tu palabra es fiel, Señor. Es fiel y verdadera y confiable como siempre, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, y lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos. Bueno, a lo largo de más de un año, hermanos, hemos estado en el Evangelio de Marcos. Hemos estado predicando el Evangelio de Marcos, viendo la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la visión que plasmó precisamente Marcos, o Juan Marcos, que era su nombre completo. Y vimos un final asombroso la semana pasada. Así es, vimos el final ya de Marcos la semana pasada. Y hoy nos encontramos ante este pasaje que es algo controversial para algunas personas, y que de hecho no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Pero siendo sinceros, hermanos, debemos decir que cuando estudiamos profundamente la Escritura, cuando la estudiamos con seriedad, debemos llegar a la conclusión final de que este no es el final de Marcos. Los versículos 9 al 20 no son el final de Marcos. Están allí, pero no deberían de estar allí. Este pasaje es una anexión al texto original, debido a la intención que Marcos no tuviera un final tan repentino, tan sorpresivo, como en realidad sí lo tiene ahí en el versículo 8. Sin embargo, esta sección no encaja en el estilo, en la forma de escribir del Evangelio de Marcos, que ha escrito Marcos, en todo lo que hemos visto a lo largo de más de un año. Pero antes de decirte por qué, quiero decirte algo, que también lo primero que debemos hacer es afirmar que esto no amenaza en absoluto la autoridad, la confiabilidad y la infalibilidad de las Escrituras. Para nada lo ponemos en juego o en tela de juicio eso. Para nada. Nuestro propósito en esta mañana, precisamente al analizar un poco académicamente, si lo quieres así, esta sección que viene aquí, versículos 9 al 20, nuestro propósito va a ser pedirle a Dios que nos mantenga y nos afirme seguros de la confiabilidad de su palabra, a pesar de que esta sección no aparece en el original, en el escrito original de Marcos. Entonces, que el Señor nos mantenga y afirme seguros de la confiabilidad de su palabra, a pesar de que esta sección no aparece en el Evangelio de Marcos, en el original. Y lo primero, tengo que hacerlo algo personal, ¿verdad? En esta ocasión, lo primero que debo decirte es que, y seguramente te pasó a ti, desde que el Señor me salvó, desde que el Señor tuvo la misericordia de rescatarme, creo que esto que sostengo en mis manos es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Señor. Gracias a Dios, mi paso por el seminario no solo me dio herramientas para analizar la Escritura, sino que fundó en mí una fortaleza, un cimiento todavía, una convicción inamovible de que lo que sostienes y lo que yo sostengo en mis manos es la palabra de Dios. No le falta nada. En absoluto, no le falta nada. Y entonces, desde entonces, más bien, todo estudio, toda predicación que el Señor me ha permitido dar, ¿verdad? Y en especial estas predicaciones del Evangelio de Marcos, siempre he tenido la seguridad de que estoy comprendiendo, estoy interpretando y estoy exponiendo lo que es la palabra de Dios, porque fluye a través del Señor. También creo, ¿verdad? Y ya lo he mencionado en alguna predicación antes, que no es nuestra labor defender la Biblia. La Biblia se defiende a sí misma. Amén. Algunos han dicho muy acertadamente, la Biblia es como un león enjaulado. Tú simplemente la expones, tú liberas a ese león, le abres la jaula y se va a defender por sí misma. Y esto ocurre precisamente como hemos estado tratando
tratado de hacer con el Evangelio de Marcos y como lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando estamos expuestos a una enseñanza sistemática, no yendo de un pasaje a otro, por aquí y por allá, sino comprendiendo a profundidad, en este caso el Evangelio de Marcos, profundizando en él. Cuando esto pasa, cuando estamos expuestos a este tipo de enseñanza sistemática, ordenada, profunda, las dudas se van, las dudas disminuyen y la verdad de Dios es lo que empieza a resaltar. La verdad de su palabra nos muestra su claridad, nos muestra su autoridad, nos muestra su veracidad, su poder y todos los demás atributos calificativos que tiene la palabra de Dios. De modo que esto va construyendo, y ese es nuestro deseo cuando enseñamos, que se vaya construyendo en ti también un cimiento firme, una convicción firme de que lo que estás escuchando y lo que tú mismo estudias en tu casa es la misma palabra de Dios, la Escritura. Y en cada ocasión, ¿verdad?, que hemos explicado algo, ya sea del Evangelio de Marcos o de alguna otra porción, nuestra intención es explicar y aplicar el texto, llevarte a comprender profundamente el texto y lo que significa para ti también, o más bien lo que aplica para ti también. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Precisamente este estudio lo podemos hacer no solamente a través de la traducción que tenemos. Tal vez tú tienes, o la mayoría tienen la versión Reina Valera 60, algunos tendrán Biblia de las Américas, son traducciones muy confiables, pero gracias a Dios el Señor también nos permite ir a los lenguajes originales, a los idiomas originales. En el caso de Marcos y del Nuevo Testamento, al griego. Y desde ahí podemos tener una mayor certeza de que lo que estamos predicando es lo que Dios originalmente reveló, es lo que Dios quiere que su pueblo sepa. Pero con esa misma certeza, mi hermano, como ya te lo he dicho, me toca decirte ahora que esta sección de Marcos 16, 9 al 20, no está en los originales. No está en el original, mejor dicho. Tenemos el verdadero final de Marcos, que él termina básicamente donde todos los demás evangelistas terminan, en la resurrección de Cristo. Cierto es que Mateo, Lucas y Juan nos cuentan todavía acerca de las apariciones que tuvo el Señor Jesucristo, pero Marcos, ¿verdad?, o el evento final, el más grande evento final en todos los evangelios es la resurrección del Señor Jesucristo. Todo esto, todo lo demás que narran a las apariciones, ¿verdad?, los demás evangelistas, giran en torno a este último y gran evento, la resurrección. Y Marcos también termina allí. En el capítulo 16, abre tu Biblia ahí, capítulo 16, simplemente no lo vamos a volver a predicar, simplemente un repaso. Versículos del 1 al 5, aquí encontramos el testimonio de que la tumba estaba vacía. Versículos 5 al 7, encontramos el testimonio de los ángeles que afirman que Él ha resucitado. Y en el versículo 8 encontramos a las mujeres corriendo, pero corriendo para dar la noticia precisamente a sus discípulos de que Él ha resucitado. Así que tenemos que Marcos, ¿verdad?, termina precisamente su relato con evidencia de testigos que presencialmente vieron y supieron de primera mano que Jesús había resucitado. Y esto es totalmente congruente con la forma en que hemos visto que escribe Marcos, breve, dinámico, al punto, ¿verdad? Marcos pareciera, y como muchas veces lo mencionó nuestro hermano Alex Pantoja cuando vino, pareciera una película de acción. Siempre hay acción, está de un lugar a otro, y entonces esto, y entonces aquello. Es muy dinámico, muy breve, muy conciso lo que hace Marcos. Entonces tenemos el testimonio ahí en el versículos 1 al 8 de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de las mujeres, y ahí se detiene. Ahí acaba en realidad Marcos. Versículo 8 nos dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro
sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí concluye el Evangelio de Marcos. Aquí la palabra en griego que se traduce como espanto, literalmente es éxtasis. Y aquí tiene un sentido no de terror, no de pavor, sino de asombro. Ellas están temblando, pero temblando del asombro que les causa. ¿Qué pasó aquí? La tumba está vacía, un ángel nos está diciendo que Él vive, resucitó, y seguramente sería la misma reacción que tú y yo tendríamos si fuéramos los primeros que se enteraran de que Jesucristo resucitó. Imagínate, estarías en shock, estarías temblando con este asombro que tenían estas mujeres de enterarse que el Maestro había resucitado. En otros pasajes vemos los mismos elementos juntos. Por ejemplo, vea Lucas 5:26. Lucas 5:26. Que de hecho esta historia también la encontramos y la leímos en el Evangelio de Marcos. Lucas 5:26. Dice así. Es la historia del paralítico, ¿verdad? Al cual bajan por un techo sus amigos, y entonces el texto dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Es la misma sensación, son los mismos elementos mezclados que encontramos en el final de Marcos. Y también en Hechos 3:10, la sanidad del cojo, ¿verdad?, que se sentaba allá a las afueras del templo de la Hermosa. El texto nos dice que la gente se llenó de asombro y espanto. Es decir, son sensaciones que pueden ir ligadas, que no son extrañas, según la narración no solo de Marcos, sino de otros escritos. Entonces, de igual manera, el miedo que menciona al final, el final del versículo 8, no es pavor, no es terror, sino que es un verbo que es usado en otros escritos griegos para expresar la acción de huir, de huir. ¿Y por qué están huyendo las mujeres? Bueno, los demás evangelistas nos dicen, ¿verdad?, que se les dio la orden de que fueran anunciando a los discípulos, a los apóstoles, que el Señor había resucitado. Era para eso, por eso estaban huyendo, para contarle a los discípulos que el Señor había resucitado, que estaba vivo. Y ahí termina el Evangelio de Marcos, repentinamente, rápidamente, con las mujeres temblando, asombradas, huyendo o con miedo si tú quieres, pero con la noticia y la evidencia de que la resurrección les había impactado, les había asombrado. Estaban aturdidas, estaban impactadas, y esa noticia las hizo guardar silencio, las dejó en silencio. No podían hablar, igual que Marcos, que es quien escribe este evangelio, y por eso concluye aquí de esa manera el versículo 8. Así que esta sección, que va de los versículos 9 al 20 y que no debería estar allí, nos provee una buena oportunidad, es una excelente oportunidad para nosotros de analizar, de ir a fondo. Ahora no vamos a ir tanto a ese texto, aunque sí lo vamos a tocar, pero vamos a ir a fondo a toda la investigación que se ha hecho al respecto para entender, ¿verdad?, que a pesar de esto, a pesar de que esta sección se encuentra allí, lo que tenemos en nuestras manos, lo que estudiamos, es la confiable palabra de Dios. Y para ello debemos de ir un poco antes o mucho antes de lo que son nuestras traducciones normales, Reina Valera, Biblia de las Américas. Debemos de irnos a la historia de los manuscritos, de donde fluyen, de donde vienen todas estas traducciones modernas, los manuscritos. Entonces, detrás de nuestras traducciones en español se encuentra la historia de una cuidadosa preservación del texto original. Aquellos escritos de puño y letra de Pablo, de Juan, de Moisés, se llaman autógrafos, pero no tenemos ninguno de ellos hoy en día. No existen, no hay ninguno de ellos. El pergamino o el papiro que escribieron Juan, Pablo, Moisés, quien tú quieras de los autores bíblicos, no existe.
y esto es solo una suposición mía, pero igual que con lo del cuerpo de Moisés, ¿verdad? Seguramente el Señor no nos dejó ninguno de esos, porque estarían como reliquias ahí y los estaríamos venerando en lugar de venerar al Señor, ¿verdad? Entonces serían otro punto de idolatría. Pero bueno, a pesar de esto, ¿verdad? El Señor en su providencia, el Señor en su cuidado, preservó copias de los manuscritos originales. Tenemos un sinfín, y ahorita les voy a decir un dato, un sinfín de copias de los manuscritos originales, de manera que lo que tenemos en nuestras manos, podemos decir, es una traducción confiable y certera, precisa, de los manuscritos originales. Toda traducción de la Biblia está basada en estos manuscritos antiguos que han sido descubiertos, estudiados, analizados y se han confirmado como verdaderos, como precisos por muchos estudiosos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿verdad? Podemos afirmar, como ya hemos dicho, que tenemos una traducción confiable. Miles de personas a lo largo de los siglos han trabajado analizando estos manuscritos para que nosotros tengamos la certeza de que aquí está la palabra del Señor en nuestro idioma, en nuestro propio idioma. Pero también podemos decir que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, que inspiró la palabra de Dios, también cumplió la función de preservarla, de guardarla, para que lo que llegó hasta nuestros días sea preciso, sea claro y sea confiable, y podamos decir, es la palabra de Dios. La imprenta, ¿verdad? Sabemos que no se inventó hasta 1440. Así que todos estos manuscritos que se copiaron del original, se copiaron a mano, hermano. Y tú conoces tal vez por ahí alguna historia de estos escribas, de estos copistas, ¿verdad? Que lo hacían todo a mano. Por ejemplo, que al escribir o antes de escribir el nombre de Jehová, tiraban la pluma con la que estaban escribiendo, tomaban una nueva, escribían el nombre de Dios y después desechaban esa pluma y continuaban escribiendo. Y esto lo hacían cada vez que se encontraban copiando el nombre de Dios. Una reverencia extrema, un cuidado extremo. Ellos sabían lo que estaban copiando. Sabían que estaban copiando la mismísima palabra de Dios. Y por eso esa reverencia. Otro ejemplo es que al final, cuando ellos ya acababan de copiar del manuscrito que les concedían, contaban palabra por palabra para ver si era el mismo número de palabras del pergamino que les habían prestado para copiar y a ver si habían hecho una copia digna. Y si no checaban el número de palabras, rompían la copia que ellos habían hecho y volvían a empezar. Así de meticulosos, así de minuciosos eran los copistas. Y aún así, tú sabes que al copiar un escrito, de repente se te van algunos detalles. Pero esto es lo que quiero que entendamos. Todas estas copias, todos estos manuscritos se deben a que la palabra de Dios es única. La Biblia es única. Es el libro más traducido de la antigüedad. Es el libro que más copias tiene como obra literaria de la antigüedad. Tan solo del Nuevo Testamento, los manuscritos en griego o en otros idiomas antiguos nos dan un total de 25,000 manuscritos. 25,000 manuscritos. Hay 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento y con tal abundancia de estos manuscritos podemos reconstruir prácticamente con el 100% de precisión el original, el texto original, que como ya hemos dicho, no tenemos ninguno de ellos, no existen, ya no existen, pero podemos reconstruir el texto original por medio de este sinfín de manuscritos. No hay ninguna otra obra literaria de la antigüedad que siquiera se acerque en número de manuscritos, pero tampoco en la confiabilidad de la traducción. Por ejemplo, tenemos 6,000 manuscritos solo en griego, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento. Y estos manuscritos provienen a partir
del siglo II después de Cristo. El Nuevo Testamento se acabó de escribir en el siglo I después de Cristo. Casi no hay brecha de tiempo, de separación entre el original y los manuscritos que tenemos. Por ejemplo, hay un papiro que tiene una parte del Evangelio de Juan, del año 100 a 150 lo han fechado. Hay un famoso papiro que muchas veces tiene el nombre de quien los descubrió o quien los estudió. Entonces este papiro se llama Chester Beatty y contiene todos los evangelios y hechos, y es del año 200 aproximadamente, 200 después de Cristo. Entonces, el tener tantos manuscritos de una fecha cercana a donde se escribió el original, simplemente nos deja o nos revela, ¿verdad?, el cuidado de Dios por su palabra. Porque recuerda que la iglesia primitiva sufrió una persecución intensa donde muchos de otros manuscritos fueron quemados, así como los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Y sin duda Dios preservó aquellos que debían de ser preservados para que tengamos confiabilidad en su palabra. Después seguimos avanzando en la historia y por ahí en el 325 hay un evento que se llama el Concilio de Nicea, donde básicamente el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano, cesa la persecución y entonces los manuscritos empiezan a abundar. Ya no los quema el Imperio Romano, al contrario, permite que se difundan estos manuscritos. Los más tempranos y los más confiables son dos en esa época: el Código Sinaítico, que fue descubierto precisamente a las faldas del monte Sinaí y es fechado en el 350 después de Cristo y contiene todo el Nuevo Testamento. Y hay otro que se llama Códice Vaticano, año 325, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento completo. Y por cierto, ambos terminan en Marcos 8, versículo 8, 16, 8. Marcos 16, 8, ahí terminan los dos. Como ya hemos dicho, ¿verdad?, no hay ninguna otra obra de la antigüedad que se acerque en número a los 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento. La segunda obra con más manuscritos es la Ilíada de Homero. Sí, esa obra donde se narra la guerra entre griegos y troyanos y que se ha llevado a las películas, ¿verdad? Pero de la Ilíada solo existen 643 manuscritos. ¿Ves la diferencia? Y nadie cuestiona, ¿verdad?, que la historia de Troya, de los troyanos y los griegos, sea tal cual lo describió ahí Homero, el poeta Homero. Entonces, la Ilíada además se escribió en el siglo 8 antes de Cristo y el manuscrito más temprano que se tiene de ella es del siglo 13 después de Cristo, 2000 años de diferencia. Cuando de la Biblia el manuscrito más temprano lo tenemos en el siglo 2 y los originales se escribieron en el siglo 1. Prácticamente no hay diferencia. Son totalmente confiables. Así que podemos unirnos a lo que dice este académico. A.T. Robertson nos dice: la vasta cantidad de manuscritos ha permitido a los especialistas reconstruir el texto original con más del 99.9% de precisión. Y no sé tú, pero esto a mí me da absoluta confianza en la palabra del Señor. Y me llena de alegría además porque tenemos la información. Contrario a lo que muchos ateos piensan que el cristianismo es para ignorantes, al contrario, el Señor levanta hombres que tienen una mente que puede estudiar y comparar estos manuscritos y decirnos lo que tenemos hoy en día en nuestra Biblia, en nuestras traducciones es, como dice aquí, 99% de precisión. Y ahora vamos a lo importante aquí. ¿Qué pasa con ese 0.01%, ¿no? A este porcentaje, ¿verdad?, se le llaman variantes. Hay variantes en los manuscritos antiguos, porque todos fueron escritos a mano, recuerda, no había imprenta, no había forma
de imprimirlos así como nosotros hoy por volumen, ¿verdad? Todos se copiaban a mano. Y hay errores aquí, hay errores allá, pero la buena noticia es que debido al estudio que se ha hecho de ellos, sabemos dónde están esos errores. Y además son errores insignificantes. Una letra por otra, una frase breve que tal vez no es exactamente lo que decía el original. Y ninguno de ellos, ninguna de estas variantes son muy pequeñas y no cambian en absoluto nada de la doctrina central del cristianismo. No cambia para nada el hecho de que Jesús es Dios, no atacan la Trinidad, no atacan la resurrección del Señor Jesucristo, esas diferencias, no atacan el hecho de que la salvación sea por gracia. No es que un manuscrito diga que la salvación es por obras y otros 10 digan que es por gracia y entremos en un conflicto de doctrina fundamental. Para nada. No cambian en absoluto la doctrina que conocemos y que tenemos. Sabemos dónde están estas variantes, sabemos cuáles son, y de hecho en las traducciones modernas muchas veces vas a encontrar entre paréntesis, entre corchetes o con notas a pie de página que te dice este texto no estaba en el escrito original, en el manuscrito más antiguo. Una mejor traducción de este texto puede ser esta, de acuerdo a los mejores manuscritos. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás pensando, no es posible, o sea, ¿cómo me estás diciendo que tiene variantes la escritura y demás? Bueno, esto es muy importante. El hecho de que no se oculte que existen estas variantes, el estudio moderno de la Biblia no ha tratado de ocultar que existen estas variantes, porque confiamos en que tenemos la palabra de Dios. El estudio moderno ha revelado lo contrario, 99.9% de precisión en nuestras traducciones. Entonces, no hay por qué ocultarlo. Al contrario, si lo ocultáramos sería como decir, no queremos que se enteren que esto existe, porque nos van a atacar. Y existe, pero no cambia en absoluto lo que creemos como cristianos. Y además, ¿verdad?, de que no lo ocultamos, en la mayoría de los casos la mejor traducción ya se encuentra incluida en nuestras versiones, en nuestras traducciones, al español, al inglés, al idioma que tú quieras. Entonces, no hay ningún conflicto en ello. Ahora bien, ¿para qué hicimos todo este viaje? Recuerda, porque lo que tenemos ahí al final de Marcos es una gran variante textual. Los versículos 9 al 20 son una variante larga, un final largo. Esta variante la encontramos en varias versiones, entre corchetes, entre paréntesis. Sabemos que está allí, pero los estudiosos están de acuerdo en que no debería aparecer, no pertenece al texto original. Pero ¿por qué está allí entonces? ¿Por qué se encuentra en mi versión, en mi traducción de la Biblia? Bueno, la razón es obvia. Porque la gente creyó que el final de Marcos era muy repentino, muy corto para ser un final, para un evangelio. Pero el final de Marcos, ahí está, en el versículo 8, es dramático, las mujeres con temblor, con espanto, sin hablar, con miedo o asombro. Ellas están asombradas por la realidad de la resurrección. Ellas estuvieron ahí, el ángel les da testimonio de que el Señor ha resucitado. Ellas corren para decirle a los discípulos esta verdad. Y así es como termina el Evangelio de Marcos. Es un final dramático y poderoso a la vez. Tan dramático y poderoso que ninguna de las mujeres pudieron hablar según la narración de Marcos. Y el mismo Marcos no pudo seguir escribiendo y por lo tanto cerró ahí su Evangelio. Y es una narración tan dramática también porque el punto por el cual Marcos escribe su Evangelio, ya fue probado en esos 8 versículos. Vamos a Marcos 1:1. Ahí está el propósito por el cual Marcos escribe este Evangelio. Marcos 1:1 dice:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que Marcos quería probar es que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Con la resurrección esto está probadísimo. Marcos narra la resurrección, así que una vez que la resurrección está probada en su narración, en su escrito, punto final, no tiene más que decir. Él es conciso, él es breve y ahí cierra su evangelio. Ahora, podríamos especular mucho acerca de por qué ahí acabó Marcos, por qué no siguió relatando otras cosas, pero la verdad es que hay muchas teorías y no vamos a meternos en ellas. Simplemente tenemos las palabras de Marcos, su escrito, su narración, y el versículo 8 nos dice que las mujeres se fueron huyendo del sepulcro. ¿Por qué? Porque estaban temblando, estaban asombradas, no decían nada, y ahí acaba Marcos. Y podemos decir que es un final dramático, es un final repentino, pero no podemos decir que esté incompleto o que sea inadecuado. Sin embargo, aparentemente, algunas personas en la historia de la iglesia les pareció que Marcos estaba incompleto, que no podía tener ese final. Y en algún momento empezaron a añadir finales alternativos. Así es como tenemos a esta porción, versículos 9 al 20, que se le conoce como el final largo de Marcos. Y está incluido en tu versión Reina Valera, es la que la mayoría manejamos. Está incluido en Reina Valera porque al momento de hacer su traducción estos hombres se basaron en un manuscrito o en una compilación que se llama Textus Receptus. Era un conjunto, una compilación de manuscritos que hizo un nombre por ahí en 1516, pero basado en manuscritos del siglo X. A la fecha se han descubierto muchos más manuscritos, pero eso es lo que tenía Casiodoro de Reina cuando hizo su traducción. No tenía lo que hoy nosotros tenemos, se basó en eso, y los manuscritos con los que él contaba, o este Textus Receptus, tenían este final largo de Marcos, por eso lo incluyó él. Sin embargo, las traducciones que sí han tenido el beneficio de basarse en los manuscritos más antiguos, como Biblia de las Américas o incluso la Nueva Versión Internacional, tienen notas con respecto a esta sección que señalan que no se encuentran los manuscritos más antiguos. Ahora, esto es lo que llamamos, todo esto que acabamos de ver, muy académico, pero necesario de ver, se le llama evidencia externa. Es decir, no estamos ni siquiera tocando ahorita el texto o analizando el texto, lo estamos viendo desde fuera, desde los estudios afuera del texto, y eso se le llama evidencia externa. Pero ya, hemos tenido suficiente con eso. Ahora sí vamos a la evidencia interna. Vamos a ver la estructura de esta sección y por qué se ha determinado que no pertenece ahí. Versículo 9, vamos a leer. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En primer lugar, en español no se nota tanto el cambio brusco, el cambio repentino, pero entre el versículo 8 y 9 hay una muy mala transición. Es como si yo empezara a escribir una carta y después alguien más se la encontrara y le dijera: no, le faltó, le voy a poner acá un poquito más. Se vería la diferencia, porque yo escribo de una forma, yo hablo de una forma, y la otra persona tiene su propia forma de hablar y de escribir. Y en español no lo notamos tanto, pero en el griego es como si estuviera escribiendo una persona de secundaria, y luego el versículo 9 y esa sección hasta el 20 es un griego muy vulgar, muy poco creíble, digámoslo así, muy poco estudiado. Se nota mucho la transición ahí. Ahora, también el griego
esta palabra habiendo, o este verbo habiendo que se traduce en español, ahí en griego hay una conjunción, algo que une con el versículo anterior, y este verbo que se traduce como habiendo, que demanda, exige continuidad con lo anterior, pero no hay continuidad. Versículo 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y luego dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. No hay continuidad. Si hubiera continuidad nos narraría, bueno, ¿con quién llegaron las mujeres? ¿A quién le dijeron la noticia a las mujeres? Pero se corta, no hay continuidad. Ahora, también aquí aparece un punto importante, ¿verdad? En el griego también ese habiendo necesita un sujeto masculino en el versículo anterior. Alguien que sea masculino en el versículo anterior, en el 8. Pero el 8, todo el versículo 8 habla de las mujeres. Jamás menciona a un hombre. Entonces ahí hay otra señal de esa transición mala que hay entre el versículo 8 y 9. Y después tenemos ahí al final del 9, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aparentemente Marcos está presentando de nuevo a María Magdalena cuando ya apareció 3 veces antes en el Evangelio de Marcos, en Marcos 15:40, en Marcos 15:47 y en Marcos 16:1. No hay razón para presentarla de nuevo, simplemente mencionas María Magdalena, ¿ya? No dices María Magdalena y haces la referencia como presentándola, como introduciéndola, de quien había echado 7 demonios. Ahora, todavía más, los ángeles dicen a las mujeres en el versículo 7 que le cuenten a Pedro sobre la resurrección y que le digan que Jesús se reunirá con ellos en Galilea. Sin embargo, todas las apariciones que nos narran esta sección del 9 al 20, todas son en Jerusalén. No hablan nada de Galilea, de su encuentro en Galilea. Y también, algo importante es que en el griego, en esta sección aparece un vocabulario usado por primera vez aquí, que jamás se usó en el Evangelio de Marcos. Hay 18 términos allí que no aparecen en otra parte de Marcos. Es lo que les digo, pareciera que se nota mucho la diferencia entre cómo viene escribiendo Marcos en todo su Evangelio y la forma en que se escribe en esta sección. Entonces, no es la misma escritura de Marcos. Otro dato, el título Señor para referirse a Jesús solo se usa en esta sección. En todo el resto del Evangelio de Marcos, este evangelista no usa ese título de Señor para referirse a Jesús. Otra vez volvemos al versículo 7. El pastor la semana pasada nos hizo ese énfasis de que dice, pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, se hace un énfasis especial en Pedro, pero después en toda esa sección del 9 al 20 no se menciona para nada a Pedro. Eso es algo muy raro, muy difícil de creer que sea el mismo escritor. Y luego está este asunto de que muchos en las denominaciones carismáticas o pentecostales toman como argumento. En el versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este asunto de estas señales con serpientes, con veneno, no aparece en ningún otro evangelio, en ningún otro, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, no aparece en sus finales evidencia de esto. Así que, ¿de dónde salió este final? No sabemos en realidad, no sabemos de dónde surgió los versículos 9 al 20, pero sí sabemos, por ejemplo, y si gustas tomar nota de esto, el versículo 9, llegando a tu casa lo comparas con más detenimiento. Aquí por el tiempo no vamos a poder ir a todos los pasajes,
Pero el versículo 9 es un resumen de Lucas 8, 1 al 3. Vamos rápidamente ahí. Lucas 8, del 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok, versículo 10, vamos ahí, es tomado de Juan 20, 18. Versículo 10 es tomado de Juan 20, 18. Y dice así: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está concordando. El versículo 12, por ejemplo, viene de Lucas 24. Versículo 12 viene de Lucas 24. El versículo 13 de Lucas 25. El versículo 14, otra vez de Lucas 24. El versículo 15 viene de Mateo 28, 19. Vamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también de Hechos 1.8. También de Hechos 1.8. Versículo 16 fue tomado de Juan 20 al 23 de esta sección. Y los versículos 17 y 18 son una extraña combinación de la promesa de señales milagrosas que el Señor prometió a sus discípulos en Mateo 10, en Marcos 6 y en Lucas 10. Y algunos de los acontecimientos que se narra ahí ocurrieron en el libro de Hechos o en Primera de Corintios. Así que con todo esto, ¿verdad? La respuesta más obvia es que esta es una especie de resumen unido para darle un final con más sentido, según ellos, a Marcos. Pero entonces, ¿por qué Marcos? Bueno, entendemos ya ahora esto, de dónde provino, o cómo lo pegaron, lo configuraron. Pero ahora, ¿por qué Marcos acaba de la manera en que lo hace en el versículo 8? Si es ahí el verdadero final de Marcos, ¿por qué acaba de esa manera? Y vamos a dar un repaso aquí, sí, en algunos puntos te voy a pedir que vayas conmigo, pero la mayoría de las citas las voy a leer para no abusar del tiempo. Vamos a dar un repaso por todo el Evangelio de Marcos para que veas cómo esta forma de escribir y estos dos elementos, asombro, temor, asombro, miedo, están siempre presentes en la narración de Marcos. Están en muchas ocasiones presentes de esa manera. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 21 al 22, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Capítulo 1, versículo 25, Jesús reprende a un demonio y lo expulsa del hombre en el que estaba. ¿Y qué pasa en el versículo 27? Dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Capítulo 2 de Marcos, todo vamos a estar en Marcos. Vimos la historia de la sanidad de un paralítico que incluye el perdón de sus pecados, y el versículo 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vámonos hasta el capítulo 4 de Marcos.
4, versículo desde el 37. Aquí Jesús está en medio de una gran tormenta junto con los discípulos. Según el versículo 37, Jesús estaba durmiendo, es despertado, él reprende a la tormenta, se hace una calma total. Y versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5, encontramos la historia del endemoniado gadareno, su asombrosa liberación, su cambio radical de vivir en medio de los sepulcros. Ahora se encuentra en su juicio y sentado. Y entonces todos los que le conocían, dice el texto en el versículo 15, 5:15, tuvieron miedo. Un temor mezclado con asombro. Esto es normal en Marcos, lo estamos viendo. Capítulo 5, 33. La mujer con flujo de sangre que ha sido sanada. Versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, como las mujeres en la resurrección, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Asombro, temor y adoración incluso en este pasaje al Señor Jesús. Y al final del capítulo, él toma la mano de la hija de Jairo, le manda que se levante y en el versículo 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Asombro, temor, espanto. Capítulo 6:51 dice, Jesús caminó sobre las aguas, y el texto nos dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Y de ahí vámonos hasta el capítulo 9, versículos 14 y 15. Capítulo 9, 14 y 15. Y no creas que me la pasé ahí toda la noche buscando estas coincidencias. Es un pasaje muy estudiado, entonces simplemente tenemos que ir a las referencias que gracias a Dios otros ya han estado tiempo buscando, ¿verdad? Y en el capítulo 9, precisamente, durante la transfiguración, en el versículo 6 se nos dice que los discípulos estaban allí espantados, y versículos 14 y 15 nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Entonces en la transfiguración los discípulos estaban espantados, y aquí en medio de una disputa la gente se asombra de él. Ahora vamos captando el sentido de todo esto, de ver tantos pasajes. Vamos viendo que esa es la forma en que escribe Marcos normalmente, en la que escribió normalmente. Asombro, espanto, miedo, todo esto está entremezclado en las narraciones de Marcos, y no habría por qué ser extraño que su evangelio terminara como termina en el versículo 8. Vamos, capítulo 9, versículo 32. Jesús anuncia su muerte de nuevo, y la respuesta de los discípulos es que no entendieron y tenían miedo de preguntar. Miedo, asombro otra vez. Capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. Dice así: los discípulos se asombraron de sus palabras. Y de ahí al versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Admirado de su doctrina. Capítulo 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
y se maravillaron de él. 12:17. Y en el capítulo 15, ya vamos a acabar, en el capítulo 15 encontramos una de las declaraciones más asombrosas en su encuentro con Pilato. Jesús no contesta a las acusaciones falsas y según el versículo 4, Pilato se maravilló. Y finalmente volvemos al capítulo 16 de Marcos. Las mujeres llegan a la tumba, versículo 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y entonces llegamos por fin al final de Marcos. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Asombro, espanto, miedo, maravillarse. Todas estas palabras en el original vienen ya sea del mismo verbo, de la misma raíz, o están muy relacionadas. Y como ya vimos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, están ahí presentes. Son palabras que están ahí presentes. Entonces, no debe de extrañarnos que Marcos terminó ahí en el versículo 8. ¿Qué mejor final para el Evangelio de Marcos que este? De hecho, podríamos subtitularlo, ¿verdad?, al Evangelio de Marcos como la vida y obra del asombroso Jesús. Cada lección, cada milagro, cada respuesta correcta, cada verdad dicha, cada acto llenaba de asombro a las personas. Y estoy seguro que cuando avanzamos en la predicación del Evangelio, tú también te fuiste llenando de asombro. Esa es la meta también de Marcos: señalar lo asombroso que es Jesucristo y llegar al punto final. Él es tan asombroso, Él es tan poderoso, porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces, por eso Marcos acaba así, con este asombro, sin palabras, y deja de escribir. Ante el asombroso Jesús, no esperaríamos otro final que este. Así que, hermano, tenemos la palabra confiable de Dios aquí. No importa esta o cualquier otra variante que te encuentres por ahí, y que seguramente alguien, para tambalear tu fe, te diga: ya ves, la Biblia tiene errores por todas partes. Hemos visto que eso no cambia en absoluto la doctrina que tenemos, y hemos visto que aún a pesar de ello, ¿verdad?, el Señor ha guardado su palabra, la ha preservado, de modo que podemos decir, podemos confiar en la traducción que tenemos. Ahora bien, todo lo que leímos o que leemos del versículo 9 al 20 tampoco te hace daño. Ya vimos que viene de otras partes de la Escritura. Si bien no es el final de Marcos, de todos modos se encuentra en otras partes de la Escritura. Bueno, a excepción de eso de tomar serpientes y beber veneno, ¿verdad? Eso no encontramos mucho respaldo en otras partes. Fueron sucesos que le pasaron a personas específicas, y no deberíamos pensar que por eso tenemos que tomar una serpiente para comprobar si sí somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos que tomar veneno para comprobar si estamos del lado del Señor. Pero todo lo demás está en la Escritura. No es el final de Marcos, pero está en la Escritura. No nos afecta, no cambia nuestra doctrina. Así que demos de gloria y gracias al Señor por su confiable y certera palabra, que tú puedes disfrutar en tu idioma, teniendo la seguridad de que estás leyendo la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido sumergirnos en esta búsqueda de la verdad, darnos la oportunidad de hacer lo que generalmente no hacemos, una exploración más académica de esta variante que encontramos ahí al final del Evangelio de Marcos. Pero al final
era necesario conocer, y seguramente va a ser una bendición conocer todos estos datos y poder llegar a una conclusión certera. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias por darnos tu palabra, por conservarla, por protegerla. Te damos gracias por que tu palabra, a la luz de la evidencia tanto externa como interna, ella misma se sostiene, ella misma se defiende. Y podemos confiar en su autenticidad, en que no tiene error, en que es infalible, en que es inspirada por tu Espíritu Santo. Y podemos decir que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y toda tu palabra. Este libro nos ha demostrado todos los días de nuestra vida que es tu palabra, Señor. Y lo vemos como tal, y lo debemos de amar como tal, y atesorar como tal, y además de todo proclamarla como tal, porque es tu palabra. Rogamos, Señor, que nos sigas instruyendo por medio de ella. Y ahora que vamos a iniciar el próximo domingo una nueva epístola, Señor, Primera de Pedro, llévanos y síguenos mostrando a ese asombroso Jesús que se ha revelado en las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos la transmisión. Hasta luego.